Alajín. En la cosmovisión maya, todo lo que existe tiene espíritu, tiene su energía. Así, el maíz tiene su ukush o espíritu. Porque recus y recus y marita en catica rene quispe, ¿qué más? Porque cus toja carir son toisari. El espíritu del santo maíz es grande. ¿Por qué razón? Porque como dicen muchos, de que el santo maíz, como ya es mazor, que ya está muerto. No está muerto. Este está vivo, este llora, este siente, porque si no fuera así, ¿por qué escogemos, desgranamos y volvemos a echarle a la tierra? Porque viene la matita. El santo maíz tiene su nahual, entonces hay que ponerle su incenso, dependiendo la creencia que tenemos, sus candelitas, su veladora, en la forma de ser nosotros. Yo anteriormente, mi compañera cuando llega el maíz, él los recibe con una buena alegría. Y por eso lo tienen que ponerle incenso en las 4 esquinas de la choja. La advertencia de los abuelos al decir que si se pasa sobre un grano de maíz es sinónimo de irrespeto. Y esto significará que a la persona le salgan granos en el cuerpo. Por esa razón se inculca desde la niñez respetarlo y cuidarlo. Porque no cojo un historia chive. Vairi se chojo ashain. Ujes ya ojo un tetatash un. Como Corea que lang kainak hunte lakashi. Tori kainak cha. Kamparakeng nu chakang hung mama kostas keren un. Neria kampak ais. Ba. Chikesh un. Kohun ta chincha shapong chiri para kaun. Rashah hak kohun tok por chikerin charha. Todos vea porque takrit chir ais. Kas que hari hul. Su kan chir kainak shi. La. Pues cor son to il cor kus y comereta irche chesro ka irche rata na pesha ya wuk. Katorishe nak. Rina to pamush. To kirir lo hul. Tamape y re kainak. Como kami mangitir kainak kachalal. Yong utzhitlingajo. Este es sagrado, se respeta mucho la semilla, no es igual como la mazorca que se come. ¿Por qué razón que se pone así? Porque se seca solo, porque esto viene verde todavía, el chilote, entonces para que no se pudre, se pone así, en el lazo. Los abuelos decían, si hay maíz, hay vida. Si no hay maíz, no hay vida. Jun ruch shin kisik, jun knuk en kisik, porque reje que tamán, chirero bendiciones, Señor. Iré, shahan nashorkotij. Iré, es que Marita no junt knuk okalan kisik junt shinka okalan kisik porque el jequet an chishahan na shospotigre ologishi. Bueno, cojo jun kiara jalen, pero como manak kiata jalen. Ajá. Remanak chik. Ajá, remanak chik. Tomari kami, gracias a Dios, que con el caerche de en kitik narawun, kitik nari knuk y chah, tonjel, di, ajá, porque canatre si kis, caerche que kis di al netkon, llamanak chikin kitik te cos ya shekis. Ajá, rijari.
Pues, Jari. Solo pasamaj, uchqijsamaj naevi, rican cora ameri. Pero, ojun qij, mayawuj. Y chican pera ameri chin pe abaj. Entonces, si natik jun kanka y akan, kota abaj, tape kayawuj majunamuj pe kota abaj. Es necesaria, chin katzin, chinatik jun koshi akan. Ajá. Pues. Para los mayas, los colores del maíz tienen un significado especial. Por eso, los abuelos dicen, Ahau lo planeó todo, desde el momento que cayó la tempestad, y así surgieron los colores de las mazorcas de maíz. El maíz amarillo, al momento que cayó la tempestad, se convirtió en llamas, el rojo en brasas, el negro en carbón y el blanco en cenizas. También se dice que el maíz blanco, amarillo, rojo y negro representan simbólicamente la diversidad cultural de Guatemala, conformada por los 4 pueblos: mayas, garífunas, xincas, ladinos o mestizos. Desde el punto de vista científico, los colores del maíz se determinan por los genes de estos. El color del maíz depende de varios genes. Como nosotros sabemos, el maíz en Guatemala para nuestros ancestros y para nosotros es un aspecto histórico, un aspecto cultural, un aspecto religioso. Cada color tiene su propio sentido de ser. En algunas partes de Guatemala el color rojo, por ejemplo, se utiliza para pedir a las muchachas cuando van a casamiento. El color negro se utiliza para algún tipo de atoles, por ejemplo, para tortillas, para actos especiales, para ciertas actividades religiosas o para actividades culturales de los pueblos. El color amarillo, por ejemplo, es muy recomendado en la alimentación por el color amarillo, que son carotenos, que son los que tienen más vitaminas y minerales, ¿verdad? Con respecto al color, yo le mencionaba que la respuesta tiene que ver con aspectos culturales y también climáticos. Culturales, como ya hablamos, pues que la cultura genera diferentes usos para los diferentes colores. Pero en cuanto a climáticos, pues los maíces que tienen diferentes colores, al blanco, por ejemplo, se siembran principalmente en el altiplano. ¿Por qué? Porque son las áreas culturales donde más se demanda. La gente normalmente come maíz blanco o maíz amarillo. ¿Y dónde son las áreas de mayor producción? Son en las áreas bajas, en las áreas de 500 metros, 300 metros sobre el nivel del mar. Existe una cultura, podríamos decir, de que por qué los campesinos siembran maíz de color rojo. ¿Por qué siembran maíz de color negro? ¿Por qué siembran blanco? ¿Por qué siembran amarillo? La única explicación que hay es que es cultural. Y está íntimamente relacionado a las tradiciones que tiene la gente. Es ancestral, viene de muchos años atrás. En una comunidad de Todos Santos, Cuchumatán, preguntábamos, mire, ¿y de qué sirve el maíz de color rojo? Y nos decían que el maíz de color rojo lo utilizan para algún acto en donde se va a pedir a la hija de alguien para que se case con el hijo de la persona, le lleva mazorcas de maíz de color rojo. Origen del hombre del maíz. Se dice que el hombre de maíz nace el 13 de agosto. El 13 de agosto, en cuanto al maíz y en cuanto a la situación geográfica de Guatemala, tiene muchísimo significado. Y esto es, viendo desde el punto de vista de la cosmovisión maya, ellos concebían el mundo como limitado por 4 puntos. No son los 4 puntos cardinales norte, sur, este, oeste, sino son los puntos de mayor declinación norte y sur del sol, cuando sale y cuando cae en diferentes fechas del año. Entonces, los límites son sureste y suroeste, el 21 de diciembre, y noreste y noroeste el 21 de junio. Salidas y puestas del sol, ese es el ideograma cósmico maya. Estaba dividido entonces y limitado por esos 4 puntos. Y al centro ellos dibujaban siempre un punto. Era el 5.º punto, o sea, el quincunce sagrado que se llama.
el 1 de mayo sea el primer paso cenital. Con ese primer paso cenital coincide el inicio de las lluvias y la siembra del maíz. El segundo paso cenital se da el 13 de agosto con el reinicio de las lluvias después de la canícula de julio y con las siembras de la segunda milpa. La lógica agronómica y meteorológica nos enseña, de acuerdo a la fenología del maíz, que si uno siembra su maíz el 1 de mayo, lo puede cosechar 104 días después, el 12 de agosto. Así, el 13 de agosto ya tiene maíz para hacer al hombre. Esa es la creación del hombre de maíz, el 13 de agosto. Guatemala es el único país de Mesoamérica donde los pasos cenitales del 1 de mayo y el 13 de agosto coinciden con la mitología, con la siembra del maíz, con el inicio de las lluvias, con el paso del sol por el cenit, luego con la cosecha del maíz y con la creación del hombre de maíz. Y todo coincide con el 13 de agosto, como la fecha era de inicio de la creación, es aquí en Guatemala, no hay otro lugar. La siembra de maíz, desde la cosmovisión maya. La siembra de maíz lleva un proceso que da inicio con la selección y bendición de las semillas. La Madre Tierra nos da el sustento diario. Los abuelos nos orientan a preservarla y nos enseñan el camino para preparar la siembra. Por eso se ofrenda. A decir de los agricultores, un indicador que determina la fecha de siembra es la caída de las primeras lluvias. Al respecto, existen narraciones transmitidas de generación en generación que se basan en hechos reales. Ejemplo de ello es el paso de los azacuanes, emigrando de este a oeste, aves que anuncian la lluvia, y las semillas deben prepararse. Nuestra gente en el campo siembra el maíz con el agua de lluvia. Entonces ellos están esperanzados a la lluvia del cielo. ¿Y cuando generalmente caen las lluvias? Mayo y junio. En mayo y junio la gente ya tiene que tener lista la semilla para sembrar y esperando que el agua que caiga sea suficiente para que se produzcan las estructuras reproductivas, la flor masculina y la flor femenina, que es el alimento principal, la mazorca. Por siglos, el cultivo de maíz ha estado presente en el territorio guatemalteco. Su preservación ha sido gracias a los conocimientos de los ancestros mayas y que hoy sus descendientes continúan con esa práctica y transmisión generacional. Por esa razón, los conocimientos ancestrales tienen un valor incalculable. A través de conocimiento tradicional se ha generado mucha diversidad de maíz y se puede sembrar maíz en Guatemala desde el nivel del mar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso implica diferentes clases de maíz adaptados a diferentes climas, diferentes suelos, diferentes temperaturas, diferentes condiciones de humedad. Cómo el conocimiento tradicional generó diversidad que se puede utilizar para enfrentar el cambio climático. Esa es una. Y la otra, quizá más importante del sistema Milpa, es el maíz sembrado con frijol, con chile, con ayote, con huicoy, con miltomate, con hierbamora, todo lo que vemos en el occidente. Ese es un sistema ecológicamente perfecto. La agricultura tradicional del sistema Milpa responde de mejor manera a los cambios ambientales, a los cambios climáticos. Por solo conservar la diversidad de maíz, eso tiene un valor incalculable. Es una gran ventaja comparativa que no tienen otros países. El rol de la mujer es un rol que está escondido, pero viendo desde el punto de vista de evolución del maíz es importantísimo mencionarlo. ¿Por qué? Primer punto, ¿quién originó la agricultura? No sé si ustedes saben quién la originó, pero fue la mujer. Principalmente en Huehuetenango se puede observar de que quien define, quién selecciona el maíz es la mujer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el papel que la mujer juega en la conservación y uso del maíz es fundamental. Los rituales del maíz. La veneración al maíz se manifiesta a través de diversas formas. Una de ellas es la realización de ceremonias mayas para dar gracias a Ahau y pedir porque haya lluvia, que es indispensable para la siembra de maíz. Cada forma está orientada al agradecimiento a Ahau, o Dios, y a la madre naturaleza por el sagrado maíz. Una de las expresiones culturales es el ceremonial de la Pach,
que rinde tributo a la fertilidad de la tierra y a la abundancia de la cosecha. El arte de la música también se ha inspirado en el sagrado maíz. Hablar del maíz y la música en el universo maya es hablar de dos realidades que están unidas por la metáfora y por la realidad misma del hecho sonoro. Muchos silbatos que podemos apreciar con representaciones de mazorcas, con dioses del maíz, que nos están hablando del maíz, de la mazorca, como un epicentro de la vida. Los bailes del tún, que especial atención tienen con relación al maíz, son todos aquellos que caminan desde el área de Rabinal, camino hacia la región Ixil. Dentro de la literatura maya también, que es un arte, se encuentra plasmado el elemento del maíz. En el caso del Popol Vuh está plasmado en casi toda la parte narrativa del Popol Vuh y específicamente en la primera parte el elemento del maíz. Esta pintura es este juego de elementos que es el pelo del maíz que está saliendo de la única mazorca que había en la milpa. Ixquic la está tomando y este cabello luego se entrelaza con el sol y la luna, que son estos dos elementos que son los hijos de ella, de Junahuish Balamque, que están en ese momento en su vientre, pero que la ayudan para poder generar todo ese maíz. Y de su cabello también está naciendo, es un juego entre el cabello del maíz y el cabello de la princesa Ixquic, que están en este momento en el que ella logra generar esa abundancia. Propiedades del maíz. Son varias las propiedades que se le atribuyen al maíz. El maíz es un cereal que tiene dos aminoácidos muy importantes, la metionina y la cistina. El 30% de la proteína de los niños viene del maíz que consumen. Y el 40% de la energía viene del maíz que consumen. Entonces, bajo el punto de vista nutricional y alimenticio, Guatemala sí tiene un alto consumo de maíz y frijol, adicionémoslo, porque van siempre de la mano. Cada color tiene sus características nutricionales. Por ejemplo, en términos generales, el maíz amarillo tiene mayor contenido de proteína que el maíz blanco. El maíz principalmente se utiliza como una fuente de carbohidratos, como fuente de energía. Si ustedes hacen un análisis bromatológico o nutricional del maíz, su principal componente son carbohidratos. Tiene algún contenido de vitaminas y minerales, pero muy pequeño. Eso es parte de lo que mencionan, que el maíz, como maíz alimento, no es suficiente en la dieta alimenticia. Debe complementarse con vitaminas, proteínas, minerales, porque la fuente principal es carbohidratos, la fuente principal es obviamente energía. Pero miren, lo interesante que creo que vale la pena mencionar es que los mayas sabían eso.